los que no estuvieron el día domingo, déjenme hacerle la ilustración para que vamos nosotros a ir siendo confrontados. Estamos siendo confrontados por la palabra. Hemos visto la novena joya, el noveno distintivo, la novena característica, el noveno diamante, el noveno valor, como usted quiera calificarlo, pero es una piedra preciosa que debe ser realidad en cada uno de nosotros, el cual es, ¿cuál era? ¿Cuál era? Un corazón misionero. Todos, bueno, los que estuvieron el día domingo me van a entender mucho mejor, pero voy a tratar de enfocarle desde otro punto de vista lo que vamos a aprender en esta noche. Enfocar desde otro punto de vista en que todos estemos claros en que si el Señor nos dio la oportunidad de formar parte de su reino, no es para que yo disfrute solamente, yo sea beneficiado, solamente yo sea bendecido, sino que Dios me da la bendición, me da la oportunidad de ser su hijo para que yo sea un portador de su presencia, primeramente en nuestra familia. Aquellos lugares que no son todavía cristianos, pero usted es cristiano, usted es cristiana, Dios nos da la oportunidad de ser ahí luz en medio de las tinieblas. Pero ¿quiénes son los que van a llevar esas buenas noticias, ese mensaje de salvación? Todos nosotros, no solamente un ministerio, el ministerio de evangelismo, no, o el que tiene el don ministerial de evangelista, no, también todos tenemos que llevar las buenas noticias de salvación. Mas luego vamos a hacer una oración de arrepentimiento y perdón, pedirle perdón al Señor, que como iglesia nos hemos descuidado de ese mandamiento, que es para todos. No es para una sola persona, sino para todos. Hay una alabanza que cantamos también aquí, que es de la agrupación de Hombre a Hombre. Dice, quiero ser tus ojos para poder ver. Quiero ser tus manos y poder hacer. ¿Y qué más viene? Y ser tus pies para buenas llevar. Pero muchas veces se convierte en una teoría, mas no una realidad. Ahora, ¿por qué? Porque como pastor, el responsable soy yo, como pastor he descuidado esa área. Nosotros estamos bien, gloria al Señor, a veces ya medios rechonchos de tanto alimento espiritual, pero nos hemos descuidado que como iglesia tenemos la responsabilidad de cumplir una ordenanza que el Señor Jesucristo mismo dijo. Por tanto, dice, cuando dice toda potestad, después de que Jesús resucitó, Jesús dice, toda potestad me es dado en el cielo como en la tierra. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos. No dice a una u otra persona, sino a todas las naciones. Y cuando habla de naciones, en el griego quiere decir a todas las personas, donde tú estés, a todas las personas, hagan, no solamente dice evangelicen, sino hagan discípulos. Entonces, esa tarea, como iglesia, la iglesia cristiana, la senda antigua en Perileo Grande, nos hemos descuidado. Y gracias a Dios que Dios despierta, tanto en mi corazón como en algunos corazones de ustedes, y yo sé que en toda la congregación, el Señor va a despertar ese corazón apasionado por llevar las buenas noticias. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué razón? En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 30, vamos a abrir, y el tema de esta noche es ¿cómo debe ser el corazón de un pescador de almas? Ese es el tema de esta noche.
¿Cómo debe ser el corazón de un pescador de almas? Alguien va a decir, pastor, bien, ya voy entendiendo que debo predicar, pero ¿cómo debe ser mi corazón? En Efesios capítulo 5, versículo 30, dice así, ponemos de pie un momentito, por favor, para dar lectura, pero vamos a leer desde el versículo 25. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Asimismo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30 juntos, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tomemos asiento. Dentro del contexto que el apóstol Pablo está, ya tocamos parte en lo que tiene que ver el Congreso, tocamos en esta parte, ¿no? Sobre la ayuda idónea del postrer Adán. ¿Cuál es la ayuda idónea del postrer Adán? Él, solo una cristiana ha estado en el Congreso. ¿Cuál es la ayuda idónea del postrer Adán? ¿Cuál es el postrer Adán? Cristo. Pero ya con convicción, pues, ya aprendimos. Cristo. Y la esposa, la ayuda idónea del postrer Adán, es decir, la ayuda idónea de Cristo es la iglesia. Sí. Pero cometemos un pecado grave. No digo imperdonable, sino grave. Por ejemplo, les hago como una ilustración lo que pasó en un rebaño, en donde hay el grupo de damas. Bueno, en ese rebaño le llaman el grupo de damas. Este ministerio invita a un apasionado por las almas, un evangelista, para que en la reunión de oración que ellos tenían, esté presente este hermano, este evangelista, para que les lleve un mensaje. Este evangelista era un apasionado por las almas. Él, al lugar donde iba, él siempre estaba, hogar que visitaba, siempre estaba hablando de Cristo, presentando las buenas noticias. Este evangelista había escuchado algunas de este ministerio de mujeres, de damas, de estas mujeres de este ministerio de damas, que había escuchado algunas de ellas que hablaban de una persona no creyente, la cual esta persona era una persona muy propensa a ser infiel. No era cristiana, verán. Era muy propensa a ser infiel. Entonces el evangelista les pregunta y le dicen, bien, pero ustedes ¿qué hicieron por ella? Dice, nosotros en la reunión de damas, nosotros nos ponemos a orar para que el Señor cambie ese corazón. El evangelista le dice, está bien que oren, pero ¿cuántas de ustedes ya fueron a hablar, a visitarle? Dice, no, es que nosotros estamos orando. Entonces, en eso muchos de nosotros, toda la iglesia, estamos muy equivocados. Porque pasamos el tiempo, dice el evangelista, ¿por qué? Porque ustedes mientras están orando, el diablo va a llevarle al infierno. Porque no están presentando, no están cumpliendo como debe ser, llevar las buenas noticias de salvación a esa persona. Esa persona es pecadora, se va al infierno. Y se me viene a la mente lo que hizo Jesús. Mientras la gente estaba señalándole pecadora a la mujer adúltera, ¿no? Que la encontraron en el pleno acto del adulterio, y estaban pero pendientes, chismosos ahí, ¿no? A ver, el momento que entra a pecar, entonces rato le cogieron el mismo acto, dice la Biblia, del adulterio. Vengan acá, así dice la ley. Mientras que Jesús estuvo escribiendo, dice la Biblia, en tierra. ¿Qué estaba escribiendo? No me pregunten, no dice la Biblia. Y no quiero
a hablar cosas que no dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Jesús cuando le empiezan a preguntar los que iban a apedrear a la mujer pecadora, maestro, le hemos encontrado en pleno acto del adulterio. Y la ley dice, y es verdad, la ley dice así, que debe ser apedreada. Primer punto. ¿Por qué no le iban a apedrear al hombre? Porque pecadores, adúlteros son los dos, el hombre y la mujer. Pero ¿por qué solo a la mujer? Porque según la ley, a la mujer debían apedrearle. Ahora, Jesús cuando dice, el que esté libre de pecado, ¿qué es lo que estaba haciendo con la mujer adúltera y con los acusadores? Le estaba presentando el evangelio de la gracia. Porque dice que esté libre de pecado. En este grupo de damas, es verdad, estaban haciendo algo que está bien, orar. Pero no solamente tenemos que orar, tenemos que actuar, tenemos que evangelizar. Por eso es que el apóstol Pablo entiende este secreto, esta revelación de parte de Dios y dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo queremos que la gente venga a Cristo si nunca le visitamos? ¿Cómo queremos que la gente conozca de Cristo si nunca nos movemos a visitarle, a hablar de las buenas noticias? Muchas veces le vemos en necesidad, nunca vamos a proveerle la necesidad que tienen a lo que esté a nuestro alcance. Nunca les presentamos el evangelio. No, pero es que el equipo de comunión tiene que hacer. No, las responsabilidades de cada uno de nosotros como la iglesia. Ahora, la Biblia dice que cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Cada uno. A su hermanito, vea que está su hermano. A su lado es la iglesia. Su hermanita que está a su lado es la iglesia. Ahora, la responsabilidad que Dios da, que el Señor Jesucristo da, dice que a cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por ende, si yo digo que soy sus manos, ya pues actuemos. Si yo digo que soy sus pies, ya pues caminemos. ¿Cuándo hemos ido a visitar a alguien en la cárcel? ¿Cuándo hemos ido a visitar a alguien que esté a punto de morir, que está con el COVID? ¿Cuándo hemos ido a visitar a alguien que esté en el hospital a punto ya de cerrar sus ojos? ¿Cuándo hemos ido? Lo que sí les puedo decir, que cuando nosotros le presentamos el evangelio a una persona que está ya cerca de ir a la otra vida, es lo más hermoso y lo que llena de gozo. Y yo no me olvido, como digo, cuando el Señor me ha permitido servir de bendición para que esas personas, antes que mueran, acepten a Cristo, reconociendo que son pecadores, y cierran sus ojitos. Y el momento que ellos cierran sus ojitos, van a la presencia de Dios. Eso es lo más hermoso, porque usted y yo no estamos llevando cualquier tipo de noticias. Usted no está llevando que ya va la inflación, que ya va a caer el dólar, que ya va a caer el Bitcoin, que ya viene la bestia. No, usted está llevando mensajes de salvación, mensajes de esperanza, por el cual Cristo Jesús, siendo Dios, se reencarnó tomando una forma humana para dar su vida en rescate por toda la humanidad. A su nombre. Pero tenemos tiempo para todo, hermanos. Y el domingo aprendimos, hermanos, que debemos nosotros redimir el tiempo, porque los tiempos son peligrosos. Vea, amada iglesia, muchas veces tenemos tiempo para estar en el deporte, para estar en aeróbicos, para estar en, qué sé yo, hermanos, puliendo el cuerpo, que esto, que este otro, qué sé yo. Tenemos tiempo para estar en los negocios, en el trabajo, pero para llevar las noticias buenas no hay tiempo. Entonces, ese es el desafío que como iglesia, como dije, si Dios no permite otra cosa, si todavía seguimos aquí, desde el mes de julio, todos salimos a trabajar. En este tiempo estamos aprendiendo, estamos siendo desafiados, estamos capacitándonos, vamos a ser instruidos cómo evangelizar. Pero desde el mes de julio, todo aquel que forma parte de este rebaño, a trabajar. La gente, mire, la gente se va al infierno, su mismo familiar se va al infierno si no acepta a Cristo como su Salvador. Póngase a pensar, usted
por la eternidad morando en la presencia de Dios, y su papá, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, su cuñada, su cuñado, sus familiares, sus tíos, sobrinos, no conocen a Cristo, ¿dónde van a estar ellos? Sabemos, el infierno. Porque la Biblia dice en el Evangelio, el apóstol Pablo dice en Romanos claramente, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y hablamos y entendemos que la muerte no es solamente muerte física, sino muerte eterna. Y lo que aprendimos el domingo, si yo, dice el Señor, en Ezequiel vimos eso, ¿no? Capítulo 3 dice, si yo dijera al impío, ciertamente morirás. Y si tú no le amonestares, ciertamente él morirá, dice el impío morirá. Pero su sangre demandaré sobre ti. Somos responsables de las vidas que están a nuestro alrededor, sean familiares, sean nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudios, compañeros de negocios. Somos responsables de todas esas vidas. Nadie dijo amén. ¿Quién vive? Y lo hermoso es que Dios nos ha hecho eso, hermanos. Por eso es que, ¿cómo debe ser nuestro corazón? ¿Cómo debe ser el corazón de un pescador de almas? Un corazón apasionado. En lo que vimos el día domingo sobre Ezequiel, Dios le levanta a Ezequiel como profeta. Esto es algo hermoso e increíble. Dios le levanta como profeta y le dice, mira, tú vas a llevar mis palabras, tú vas a dar mi mensaje, pero te advierto, Ezequiel, nadie te va a escuchar. ¿Cómo es eso? Sí, yo les voy a volver el corazón de piedra, dice. Tú vas a estar como martillo, pero yo les voy a endurecer el corazón. ¿Cuál quiere ir a predicar en esos lugares? Y ahí va la enseñanza, ¿no? Pero pastor, mi mamá no quiere saber de Cristo. No aceptan el Evangelio, no importa, habla. No importa si no aceptan el mensaje de salvación, pero nuestra responsabilidad es hablar. Cumplir el mandato que Jesús nos dijo, id y haced discípulos. A su nombre. Pero ¿qué es lo que pasó? Nos hemos olvidado que el Rey del universo es el que está gobernando en su reino celestial y nosotros formamos parte de ese reino y por ende tenemos que cumplir esa responsabilidad. A su nombre. Muchas veces, hermanos, ¿qué es lo que pasa a través de la oración, no? Señor, salva a mi papá, Señor, toca el corazón de mi papá. Muchas veces nosotros nos dedicamos a pedirle que haga todas las cosas buenas, que estamos diciendo a Dios que Él haga todas las cosas buenas que nosotros deberíamos hacer. Como por ejemplo, ¿quién debe ir? Debería venir el Señor e ir a visitar a la persona que ya está con cáncer terminal. Debería el Señor venir a decirle, claro, él puede hacerlo, el Señor Jesucristo puede hacerlo, pero muchos están orando, Señor, sabe que su familiar tiene cáncer terminal y está, Señor, toca el corazón, amén, pero también tenemos que ir a hablar de Cristo, pues, amén. Es que pastor no puedo, ¿por qué? Es que tengo recelo, no ve que estoy enojado. ¿Y cuál es el problema? Pónganse a cuentas. Esas cosas nosotros debemos hacerlo. Alguien perdió a un ser querido. Estamos, Señor, dele consuelo a su corazón. No ores así. Al contrario, vaya, ¿sabe? Si es algún familiar suyo que perdió un ser querido, vaya y visite. Por ejemplo, en el extranjero, ¿qué hacen? No, ellos no hacen duelo. Ellos lo que hacen es un ágape cuando alguien muere. Y pasan 15 días visitando con comida a los deudos.
No digo que hagamos eso. Ahora, si Dios pone eso, amén, hermanos. Pastor, pero ya va a acabar ¿cómo es? La mollapa. ¿Y cuál es el problema? Dios provee. No, mejor sigamos predicando algo suave nomás. Ya esto ya está mucho, nos está molestando, nos está inquietando. Señor, ve a mi vecino, Señor, no tiene. Dale, Señor, dale los recursos, provéalos económicamente. Está bien orar. ¿Y por qué no vas tú y das? Amén. ¿Quién vive? Gabriela, tuvo una experiencia que compartió, ¿no? Igual las personas que han pasado esta experiencia, ¿no? Que es muy, muy estresante estar en la cárcel. Y usted sabe que su vecino o su mismo familiar está en la cárcel. ¿Qué hizo por él o por ella? Fue a visitar, fue a confortar al preso. No, pero para estar, hermano, en los negocios sí hay tiempo, para estar en la televisión hay tiempo, para estar en tantas cosas hay tiempo, pero para ir a confortar al preso no hay tiempo. Pero tranquilos, no se preocupen, que desde julio salimos todos. Solo uno dijo amén. Que Dios nos dé salud y vida, por supuesto. Ojalá no vayamos antes de hora. Yo me gozo mucho con los hermanos cuando son bien misericordiosos. Pastorcito dice, amada sierva, ¿qué pasó? Sabía. ¿Qué? Cuénteme, deme el chisme santo, digo. ¿Sabía que tal persona le han operado 2 veces? No, no he sabido. ¿Qué hizo usted? No, me conversaron más. Listo, hágase una canastita, vaya a visitar. Es una forma de evangelizar. Sí. Si algo me conversan a mí, llego a saber, listo, es la oportunidad de presentar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y tenemos que testificar. Vea, y eso es lo hermoso, ¿no? Que Dios nos rodea con personas a las cuales Dios nos da esa bendición de evangelizarnos. Y con esto lo que quiero dejar en claro es, muchas veces nosotros hemos caído en esa tremenda confusión o equivocación, que cuando oramos al Señor queremos que el Señor haga todas las cosas. Cuando la palabra del Señor, vuelvo a repetir y a leer lo que dice otra vez Efesios 4:30, porque somos miembros de su cuerpo. De su carne y de sus huesos. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, miren, el Señor Jesucristo ya hizo la obra, no estemos esperando que Él venga a hacer otra vez la obra, no, ya Él confía en nosotros, para que nosotros hagamos la labor que el Señor nos tiene servosa confianza. Dile a tu hermano, vamos a evangelizar. Nosotros, hermanos, decimos, bueno, yo ya estoy orando, dice, ya estoy orando para que se salve mi familiar. Es bueno, sí, tenemos que orar, pero es nuestra responsabilidad ir a hablar de Cristo a esas personas. Vea de aquí, cada uno de nosotros, ¿cuántos familiares tenemos? Ya deberían estar aquí, hermanos, ya como dije el día domingo, creo que fue, o anterior. Debería haber el domingo, 4 cultos debería haber. ¿Dónde están sus familiares?
Los míos, 2 descarriados, ya tengo que ir a buscar esas ovejas antes que se vuelvan piedras. ¿Sus familiares? Una pregunta. ¿Quién debería ser portador de las buenas noticias en nuestro cantón? La iglesia, nosotros. ¿Sabe por qué en nuestro país, escuchará bien, sabe por qué en nuestro país la maldad está tomando control? Usted escucha asesinatos por todo lado y ahora ya no hay respeto de nada. Es verdad, tiene que darse cumplimiento a la palabra del Señor. Y son señales del fin. Jesús dice que cuando Él venga hallará paz en la tierra. Y también dice que una de las señales para la venida del Señor Jesucristo es que la maldad crecerá. El aumento de la maldad se dará. Y eso se está viendo en todo el mundo. En nuestro país ya está, hermanos. Es increíble en la costa cómo está. Y ya no hablamos de la costa, estamos hablando de aquí cerca ya. En Ambato, en el mercado mayorista, van matando a un hombrecito que trabajaba como cargadorcito. Un oficio muy digno. Le matan, dando 2 tiros en la cabeza. En Ambato. La maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿por qué sucede eso? En cierto sentido, ¿por qué? Porque la iglesia perdió lo que Dios dijo que debemos hacer. Perdió identidad. Y dentro de la iglesia estamos nosotros como iglesia local también. Hemos dejado esa gran responsabilidad de llevar las buenas noticias. Porque pregunto, decían antes, ¿quién va a venir a llevar las buenas noticias a nuestro cantón, a nuestro país? ¿El Señor Jesucristo o nosotros? Y ahí viene, amada iglesia, para nosotros. No valoramos, cuando no evangelizamos, nosotros no estamos valorando que Jesús vino como al ser humano, se vino a presentarse a sí mismo para delante de toda la humanidad, vino en cuerpo, en carne humana. Jesucristo vino en carne humana a morir en la cruz para dar salvación a toda la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando no hablamos de Cristo? Estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Cada vez que usted o yo no hablamos de Cristo, estamos diciendo no me sirve el sacrificio de Jesús en la cruz. Que esto nos desafía, amada iglesia, de lo que estamos aprendiendo esta noche, que nos desafíe de que desde el día de mañana, no esperemos a julio, pero desde el día de mañana empecemos a hablar las noticias buenas a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Desde el día de mañana. Pero, ahí viene una situación. ¿Cuál era el tema de esta noche? ¿Cuál es el tema de esta noche? ¿Cómo es el corazón de un pescador de almas? Pero ahí viene la situación. Escuche. Voy a hablar de Cristo. ¿Qué es lo que quiere ver las personas de nosotros? ¿Qué es lo que va a ver? Supongamos, yo voy a hablar de Cristo en un hogar. Es un familiar que está en un hogar donde están en discusiones entre esposo y esposa, andan solo peleando, andan pero ya en puro broncas. Y yo voy a hablar de Cristo a mi familiar.
¿Cuál cree que será el resultado de esa evangelización? ¿Usted cree que va a aceptar a Cristo esas personas? Entonces, el corazón apasionado de un ganador de almas se caracteriza de que su vida es un testimonio viviente de que Cristo mora en mí, de que Cristo mora en usted. Es decir, cuando usted vaya a evangelizar, su testimonio tiene que ser congruente a lo que está usted evangelizando. Nuestro testimonio tiene que ir acorde a lo que dice la palabra, porque yo no puedo ir a evangelizar a alguien que están enojados si yo mismo ando resentido, enojado con alguien. Yo no puedo ir a hablar a alguien de Cristo si están en conflictos de un matrimonio, que el esposo debe tratar bien a su esposa si yo mismo maltrato a mi esposa. Yo no puedo ir a hablar de Cristo a alguien que está en esclavitud de alguna atadura, de algún pecado, llámese por ejemplo fornicación, adulterio, llámese hechicería, adulterio, qué sé yo. No podemos nosotros ir a hablar de alguna cosa si nosotros mismos estamos viviendo en ese tipo de pecado. Porque yo puedo hablar palabras, pero el testimonio no me respalda de lo que estoy hablando. Entonces, el corazón de un ganador de almas es aquel que vive lo que predica. El corazón apasionado por las almas, aquel que tiene un corazón misionero, siempre va a poner en primer lugar el testimonio, la palabra de Dios. Entonces, cuando él va a evangelizar, cuando ella va a evangelizar, la palabra de Dios va a tener cabida en el corazón que escuche. Ejemplo, la gente, cuando le oían hablar a Jesús, dice la Biblia que se maravillaban y decían, ¿qué doctrina es esta? Porque las mismas palabras, el mismo mensaje daban los fariseos y los saduceos, pero la gente no querían nada de respuesta a lo que ellos enseñaban. Pero cuando Jesús hablaba la misma palabra, era diferente. La gente se admiraba, tenían esa admiración por la persona que estaban llevando las buenas noticias. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que los fariseos y los saduceos y los escribas tenían mensaje, pero no tenían un corazón apasionado por las almas. Mientras que Jesús tenía mensaje, pero también tenía un corazón apasionado por las almas. Por eso es que la Biblia dice que la gente se admiraba de la doctrina que llevaban. Y la doctrina no es predicación, la doctrina no es lo que yo hablo, doctrina es lo que hay en mí, una realidad, lo que hay en usted, una realidad. Eso es doctrina. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Quién vive? Entonces, amada iglesia, eso es importante que usted y yo entendamos. El meollo de todo esto es que gracias a Dios, para que en nosotros existe ese corazón apasionado por el Señor Jesucristo y ese corazón apasionado por las almas, el meollo central es que usted y yo siempre debemos vivir lo que el Señor nos enseña en su palabra. En Colosenses, en el capítulo 1, vamos a abrir un momentito, por favor. Primera de Corintios, primeramente. Capítulo 6, versículo 19. Primeramente, Primera de Corintios. Dice así: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando entendemos esto, hermanos, siempre, hermanos, nuestras vidas empiezan a tomar otro rumbo. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 19. Mire, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, cierto es que somos bien despreocupados de nuestra relación con Dios, inclusive pecamos.
Pecamos cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando Dios va dando más y más conocimiento, ya nuestra forma de pensar va cambiando. Por ejemplo, en 6:19 de 1 Corintios dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, cuando viene a nuestro conocimiento, a nuestro corazón el conocimiento de que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, entonces entendemos que ya no puedo estar pecando yo a cada rato. Ya no debo pecar. Cierto es, ha sido un proceso, la santificación es un proceso. La santificación es un proceso para pasar al siguiente paso, que es la glorificación. Cuando Cristo venga con su iglesia, en el cual vamos a formar parte nosotros, si es que vivimos en santidad, somos llevados en el arrebatamiento, vamos a regresar con cuerpos glorificados. Esa es la parte final de cada uno de nosotros. Pero mientras estamos en este cuerpo, estamos nosotros en el proceso de santificación. Entonces, cada día Dios nos va enseñando la forma en que Dios quiere que vivamos. Entonces, lo que antes yo pecaba, ahora ya no peco. Este pecado cometido, no, ya Señor, usted me dice que esto es pecado y me va a llevar al infierno. Me arrepiento, pido perdón al Señor, me arrepiento y me aparto del pecado. Ahí el corazón nuestro se vuelve apasionado por las almas. Si no hay una consagración nuestra con el Señor, nunca usted va a hablar de Cristo a ninguna persona. Pero hay un problema, y ahí vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Igual vamos a leer el contexto mismo desde el 24. Si tenemos, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, aquí viene, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, al hablar de la iglesia, al hablar del cuerpo de Cristo, nos referimos, hermanos, como la unión de creyentes, la comunidad. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ya aprendimos eso en el primer capítulo que hablamos sobre la serie de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Que viene del griego eklesia. ¿Pero qué significa? Apartado por Dios del mundo para formar parte de su cuerpo. Esa es la iglesia. Apartado por Dios del mundo para formar parte de una comunidad, es decir, para formar parte de un cuerpo. Esa es la iglesia, somos cada uno de nosotros que formamos un cuerpo, pero que cada uno de nosotros cumplimos una responsabilidad, una función. Entonces, pero cuando nosotros entendemos esto, si no hacemos, va a ser una pérdida. Si no hacemos esto, hermanos, personalmente cada uno, simplemente el cuerpo de Cristo queda estancado. Y ese es el problema que está pasando con la iglesia a nivel de todo el mundo. A partir de la pandemia, mucha gente, por miedo, dejó de ser responsable con la evangelización. La iglesia en todo el mundo. Es más,
Miles de templos se cerraron, miles en todo el mundo, producto de la pandemia. Ahora, como iglesia local, Dios nos ha guardado, nos ha mantenido. Que mejor, que Dios nos da la oportunidad para llevar las buenas noticias de salvación. Dile a tu hermanito, vamos a evangelizar. Cristo en vosotros, ¿qué dice? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero vean el Cristo que hay en ustedes. Vean el Cristo que usted tiene. ¿Qué ha de ser posible? ¿Se da cuenta? El Cristo que usted tiene. Parece que tuvieran ustedes parece que esos cristianos, esas cristianas tienen al Señor, ¿cómo es? Al Sagrado Corazón de Jesús, creo ya, afuera. O al Señor del Puchutzo, del terremoto, qué sé yo. Y algunos están teniendo afuera al Señor, dice. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, nuestros corazones se vuelven apasionados por el Señor y por ende por las almas. Amén. Para terminar, es importante, hermano, que vuelva usted a recordar. Hay algunos impedimentos que no nos dan la oportunidad de subir los videos de las predicaciones a YouTube. Los hermanos que predicaron no estarán enojados diciendo que no suben mis videos. No suben, pero es que los míos ni asoman todavía. Hay unas nuevas reglas, nuevas normas que dispusieron en las redes sociales, sobre todo Facebook, que por eso no se suben todos los mensajes, pero ya cuando nos den autorización hemos de subir, Dios mediante. Pero no quiero que olviden que usted y yo somos atalayas en esta generación. Usted y yo somos los que vigilamos cuando el enemigo viene. El enemigo viene a destruir, hermano. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nuestros familiares que no tienen a Cristo son las primeras presas que Satanás quiere destruir. Por ahí vamos a empezar. Nuestros familiares. Dice la palabra del Señor que dice, cuando da la disposición a la iglesia, a los apóstoles, dice, miren, ustedes van a quedar aquí en el aposento alto, no, de aquí no se muevan, hasta que venga el Espíritu Santo y sean llenos del Espíritu Santo, dice, y me seréis, ahí da las disposiciones, me seréis testigos en Jerusalén, ¿dónde más? Judea, ¿dónde más? Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, primerito vamos a evangelizar Judea. ¿Cuál es Judea? Los que están a nuestro alrededor y no son cristianos. Vamos a ir por etapas. Solamente hay hermanos que saldrán fuera de los familiares, ya van a visitar los hospitales, van a ir a las cárceles. El equipo de comunión están preparándose justamente yendo a ganar experiencia, cómo van a visitar. Pero desde el mes de julio cada integrante va a salir con uno de ustedes. Se le dará disposiciones, por ejemplo, se me ocurre, no, Danielito, tú te vas se me ocurre, con nuestro hermano, ¿a cuál pongo? Que no se enojes. Edgar, gracias, Pamela. Se va con Edgar. Los dos van a visitar en la cárcel en Ambato. Entonces allá van a evangelizar. Digo, por ejemplo, Marquito y Anita van con Chiquis, van a visitar en el área donde están dadas a luz. Entonces allá van a ir a visitar. Están ahorita practicando. Luego Guillermo va a salir con Vero, va con nuestra hermana, ¿con quién no sale todavía? Con nuestra hermana Laurita. Y Luis, van a visitar ellos, se me ocurre, van a ver la clínica de mujeres, allá van a visitar tal día y tal hora. Lógicamente que toca hablar con las autoridades, de eso me encargo yo. Sí, el asunto es que todos van a salir, el equipo de comunión va a estar como base ahí.
Ya no dijeron nada. Amén. Por eso vamos a seguir orando. Que Dios ya ponga en nosotros un corazón. ¿Cómo era el título? A ver, este lado, ¿cómo fue el tema de esta noche? Solo 3 hablan acá. ¿Y el resto qué estaba haciendo? Durmiendo. Este lado, digan con voz fuerte el tema. ¿Entendieron? Hablen bonito, dice, como Canguila hablaron, dice, vamos, solo, 1, 2, 3. Tampoco. A ver, veamos si acá dicen iguales. 1, 2, 3. ¿Cómo? El canguil está mucho. Intentemos hacer una sola voz. Verán que ahí hay una interrogante. No es cómo, sino ¿cómo debe ser? Vamos, 1, 2, 3. ¿Cómo debe ser? De un corazón apasionado, de un corazón. Los de atrás no dijeron nada, acercaronse acá adelante a pedir cuál era el tema. Ya no les repito. Amén. Pongámonos de pie. Vámonos preparándonos. Ya estamos cerca para terminar el mes de junio. Ya acaba abril, queda 2 meses. En julio empezamos a trabajar. A los que están trabajando en ministerios no les va a coger de nuevo, porque están en actividad. A los que les va a coger de nuevo son aquellos que estaban sentaditos cómodos. A ellos sí les va a coger de nuevo. Demos gracias al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por despertar en nuestros corazones ese corazón, Señor, un corazón apasionado por las almas, Padre bueno, porque ese es el corazón suyo. Por eso envió a su Hijo amado a morir en la cruz por todo el mundo, no solamente por unos escogidos, sino por todo el mundo, para dar, Señor, la oportunidad a toda la humanidad de ser salvo, pero cada uno toma su decisión, si acepta ese regalo o rechaza. Pero como iglesia, como su cuerpo, somos responsables de ser los portavoces de esas buenas noticias. Que usted sea poniendo en nuestros corazones ese corazón lleno de amor, lleno de pasión por las almas. Despierte en cada uno de nuestros corazones. Hemos pecado contra usted. Como iglesia local, hemos pecado contra usted. Al desobedecer esta responsabilidad, por lo cual le pedimos que nos perdone. Perdone, Señor, ese pecado tan grande que hemos cometido, el ser irresponsables de esa ordenanza que usted nos dio. Pero gracias que usted nos da ese conocimiento, despierte en nosotros, Señor, ese conocimiento para rectificar y retomar lo que usted anhela ver en cada uno de nosotros como iglesia, llevar las buenas noticias de salvación. Denos de su hermosa gracia, denos de su hermosa sabiduría para hacer realidad, Señor, de llevar su palabra, de sentir amor por el prójimo, de sentir, Señor, ese dolor por el prójimo, que no seamos impávidos, sino que, Señor, haya en nuestros corazones ese amor para ellos y presentar su salvación, su gracia también a ellos, en el nombre de Jesús. Amén.